Bueno, les dejo había comentado ya de que de este práctico de estudio analítico también había ejercicios de optimización. Entonces, les comento uno, el tercero, por ejemplo, ¿no? Dice la base menor de un trapecio rectángulo mide 10 centímetros y el lado oblicuo 20 centímetros. Hallar el ángulo que debe formar el lado oblicuo con la base mayor para que el área del trapecio sea máxima. ¿Está? O sea que la base menor es la mitad del lado oblicuo, 10 y 20. Digo, si bien hice un dibujo que no respeta esas medidas, pero sí respeté de que la base menor sea la mitad, ¿no? Como pueden ver acá, la base menor, este segmento CB, que acá en GeoGebra le pone 3, y el lado oblicuo 6, el doble, ¿está? Y obviamente los dos ángulos rectos porque es un trapecio rectángulo. Entonces queremos ver cuál es el ángulo alfa que hace que el área del trapecio sea la más grande. Es decir, podemos ver claramente que si la altura del trapecio cambia, obviamente que al cambiar la altura del trapecio cambia el ángulo, ¿no? El área también cambia. Si, por ejemplo, ahí está disminuyendo el área, 15, 14, eso con las medidas de 3 y 6, ¿no? Que le puse yo. Si fueran 10 y 20, bueno, sería otro. Pero lo importante es que el área varía, ahí empieza a aumentar de vuelta, 15, 16, 17, 18, observen que el ángulo ya va en casi 36 grados, 20 el área, 39, 21, 22, 23, ya llevamos un ángulo de 56 grados, y el ángulo ya está casi en 60, llevamos un área de 23,38, y ahí el área como que se detiene, no varía más, se ve que tiene y luego comienza a disminuir el área, después que pasó de 60, empieza a bajar de vuelta, 23, 22, así que tiene pinta de que, de que el área mayor que se alcanzaría sería alrededor de los 60 grados. Eso es lo que parece haciendo la figura acá en GeoGebra. Y ahora vamos a ver cómo modelizar el problema para que justamente justificar que hay un área máxima y que esa área, el ángulo que se nos está pidiendo, serían las proximidades de 60. Bien, vamos a pasar entonces a la escritura y cómo encararlo, cómo llegar a modelizar el problema, cómo llegar a una fórmula del área que dependa de una variable que en principio puede ser el ángulo, la variable del área, o puede ser alguna de las medidas. Por ejemplo, acá lo único que es fijo es la base menor y el lado oblicuo. Pero después la altura, que viene dado por BA, y la base mayor varía, ¿verdad? Así que uno puede tomar distintas variables para encarar estos problemas. Pero la respuesta del ejercicio es cuál es el ángulo. Así que vamos a intentar encararlo de dos maneras. Yo me hice un dibujito ahí. Tengo el trapecio, bueno, las dos medidas, DC10 AD20, o sea, la mitad de y tracé acá DH, una perpendicular, o sea, una paralela CB, para formar aquí un triángulo rectángulo. ADH le llamé altura, H minúscula, y este cateto le llamé X. Entonces la función área, recordemos que el área del trapecio es la base mayor más la base menor por la altura, y eso por un medio, o sea, dividido 2. La base mayor, si esto es fijo, que 10, ¿no?
esto es fijo, es 10. Esto es variable, así que la base mayor es x más 10, más la base menor, que es fija, que es 10, por la altura, que es variable, que es h, ¿no? Acá está h. Y dividido 2, o sea, por un medio. Obviamente que tengo que llevar la función a una sola variable. Entonces, vinculo h y x por Pitágoras directamente. O sea, h cuadrado más x cuadrado me tiene que dar 20 al cuadrado, o sea, 400. Entonces, puedo expresar h, por ejemplo, en función de x, como la raíz cuadrada de 400 menos x2. De esta manera, voy y sustituyo en la función área el valor de h, quedándome toda la expresión en función de este segmento x. Bueno, suplanto, entonces acá, y una observación, que es bueno hacerlo a veces antes de empezar para no confundirse, es que x, que es la medida de este segmento, repito, el valor más bajo que puede tomar es 0, va, 0 no, porque si es 0, A está en H y deja de ser un trapecio, pasa a ser un rectángulo. Y lo más amplio que pudiera ser sería 20, que tampoco llega a 20, porque cuando llegue x a 20, desaparece h de 0, ¿no? Si x es 20, 20 al cuadrado, h la altura y desaparece el trapecio. Así que x, el dominio de la variable x, es mayor que 0 y menor que 20. Bueno, después derivo, saco la derivada de la función, hago cuentas, acomodo, y voy a llegar a la expresión definitiva de la variable, de la derivada. Simplifiqué ahí, son todos pares, simplifiqué entre 2. Y bueno, y después que tengo la derivada, saco raíces y hago el cuadro de signo, y llego a que, bueno, es un cociente, pero el denominador es positivo, porque es una raíz cuadrada, así que el signo de toda la derivada es el signo del polinomio de segundo grado, que tiene raíz menos 20 y 10. Pero no me tengo que olvidar de que x, el dominio, para que el problema tenga sentido, o sea, para que haya trapecio, el dominio son los números mayores que 0 y menores que 20. 10 es una de las raíces, y justamente ahí la derivada es positiva antes y negativa después, así que acá se presenta un máximo. O sea que cuando x es 10, tenemos el área máxima. Cuando x es 10. ¿Tá? Bueno, pero me falta la respuesta del ejercicio, ¿no? O sea, tengo que responder cuál es el ángulo, ¿no? Y bueno, si x es 10, en este triángulo rectángulo, ¿sí?, la hipotenusa es 20 y un cateto es 10. H, ¿cuánto va a dar h? Bueno, si x es 10, acá tengo 300, 400 menos 100, 300. Así que h es raíz de 300, que no es ni más ni menos que 10 raíz de 3. Así que el triángulo este, AHD, perdón, AHD va a tener entonces este cateto de 10, este cateto de 10 por raíz de 3 y este otro cateto 20. Me quedé sin lapicera. Es 20, es recto. Y bueno, y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea el doble del cateto, este ángulo es de 60 y este ángulo es de 30. Así que la respuesta es que alfa es 60 grados. ¿Para qué? Para que el área sea máxima. Eh,
si no me acuerdo de esa propiedad, obviamente que puedo plantear que el seno de alfa, perdón, el seno de alfa no, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y es sobre 20, o sea, un medio. Y bueno, y si el coseno de un ángulo es un medio, entonces alfa es 60 grados. ¿Tá? Voy a la calculadora y hago la función inversa del coseno, que es el arco coseno. O sea, acá el despeje correcto desde el punto de vista matemático sería alfa es igual al arco coseno de un medio. ¿Mm? Arco coseno de un medio. En la calculadora aparece el cos elevado a la menos 1 como la función inversa, y tengo entonces que el ángulo es 60 grados. Podríamos haberlo planteado todo el problema en lugar de esa variable x que elegimos, plantearlo desde el punto de vista trigonométrico con el ángulo alfa como variable. Veamos esa posibilidad.